Hola, soy tu amigo y profesor Evanan Ríos y el día de hoy vamos a aprender cómo representar gráficamente fracciones. Quédate conmigo. En la entrega del día de hoy vamos a manejar lo relacionado con representación de fracciones. Recordamos que una fracción son las partes iguales de un entero que fue dividido. En base a esto, nosotros podemos representar fracciones utilizando figuras geométricas, como las que tenemos a continuación. Podemos utilizar el cuadrado, podemos utilizar el rectángulo, podemos trazar un triángulo o podemos utilizar una circunferencia. También, si ya tenemos suficiente destreza con la geometría, podemos desarrollar la representación de fracciones con otras figuras como rombos, trapecios o trapezoides. En el caso del triángulo y de la circunferencia, recordemos que siempre debemos utilizar el compás. En esta entrega vamos a realizar algunos ejemplos de cómo trazar correctamente fracciones, empezando por la fracción propia. En este caso, para este ejemplo, tenemos una fracción propia cuyo denominador es 8 y cuyo numerador es 5. Por lo tanto, se denomina 5 octavos. Para representarla gráficamente, hemos elegido la figura de un rectángulo. Hemos trazado un rectángulo. ¿En cuántas partes debemos dividir esta unidad? Así es, en 8. Recordamos que el número 8 que está en el denominador me indica cuántas partes debo dividir la unidad. Y el número 5 que está en el numerador va a decirme o va a indicarme en cuántas partes debo sombrear o colorear. Al dividir la figura geométrica según el número de partes que me indica el denominador, debo ser muy cuidadoso. Recuerda que las fracciones son las partes iguales de un entero que fue dividido, no una parte más grande y otra parte más pequeña. Por lo tanto, sugiero que primero tomemos la medida de cuánto mide nuestra figura geométrica y luego la vamos a dividir entre el número de partes exactas que ha sido indicado en el denominador. De esta forma evitaremos accidentes como que algunas partes queden más grandes y otras partes queden más pequeñas. Después de haber dividido la unidad tantas veces como lo indique el denominador, procedemos a sombrear el número de partes que indica el numerador. He tomado el crayón rojo y he podido marcar o sombrear el número de partes que me indica el numerador. Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo representar gráficamente una fracción propia, en este caso 5 octavos. Recordemos que al trabajar con crayones debemos dejar siempre la mejor presentación. Si vamos a utilizar marcadores, evitemos que se traspase a la otra parte de la hoja. Continuamos con un ejemplo sobre cómo representar una fracción impropia. En este caso podemos ver que el denominador de nuestra fracción es el número 4 y el numerador es 13. Esta fracción se denomina 13 cuartos. Es una fracción impropia, ya que el numerador es mucho más alto que el denominador. ¿Cómo puedo representar gráficamente esta fracción? Definitivamente es necesario utilizar más de una figura geométrica. Por lo tanto, el siguiente paso es calcular cuántas figuras geométricas voy a utilizar. Para ello es importante
utilizar los criterios de la multiplicación. En este caso, siendo el denominador 4, tengo que preguntarme qué número multiplicado por 4 puede darme 13 o se le acerque. No hay ninguno, porque el que más se le acerca es 12. Por lo tanto, si 4 por 3 es 12, yo debería utilizar entonces 4 figuras geométricas. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. De esas 16 fracciones voy a colorear 13 de la siguiente manera. Luego de haber hecho nuestro cálculo mental, llegamos a la conclusión de que necesitamos 4 figuras geométricas, porque un número que multiplicado por 4 me dé 13 o se le acerque, me lleva a la conclusión de que 4 por 4 es 16, es decir, tengo 4 figuras geométricas que voy a dividir cada una en 4 partes, que es lo que me indica el denominador, y de estas fracciones, que en total van a ser 16, voy a colorear 13. Esto es para representar la fracción de 13 cuartos y va a quedar de la siguiente forma. De esta forma hemos coloreado o sombreado el número de partes que me indica el numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De esta forma ha quedado representada la fracción impropia 13/14. Es muy sencillo. Ahora tenemos el ejemplo de una fracción unitaria. En este caso la fracción se llama 7 séptimos. Fíjense cómo el número 7 está presente de igual forma en el denominador y en el numerador. Es decir, en este caso, la figura geométrica que hemos tomado, que es un rectángulo, va a ser dividida en 7 partes. 7 partes iguales, calculando siempre que no nos quede una más grande que la otra. Y de esas 7 partes vamos a sombrear o a colorear 7. Muy sencillo. Así, de esta manera, queda representada nuestra fracción unitaria 7 séptimos. Es muy sencillo. Para una próxima entrega, trabajaremos acerca de los errores más comunes que se presentan cuando trabajamos con fracciones. Por lo pronto, esto ha sido todo por esta oportunidad y recuerda, soy tu amigo el profesor Evan Ríos, tu apoyo escolar. Suscríbete en mi canal de YouTube y dale play a todos los contenidos que seguramente serán de gran utilidad para ti. ¡Feliz jornada!